Que nos permite recopilar información. Eso es lo que es Access. Si me escuchas, Karina, mándame mensaje porque nosotros no te escuchamos. Sí, maestra, la escucho. Gracias. Permite crear, almacenar y recuperar datos. ¿Nos escuchas, Karina? Sí, maestra, la escucho. Ok. Se las escucha. La extensión de Access es ACCTP. ¿Qué quiere decir ACCTP? Tiene que ver con lo que su función hace. Es de Access, Data, Base. O sea, base de datos de Access. Quiere decir Access, la D de Data y la B de Base. ¿Cuál es su función? ¿Para qué les va a servir crear una base de datos? Esto se parece como a Site, que ya son los módulos que vienen. Terminando Access, quedamos que ya iban a terminar la parte básica. O sea, ya terminamos Office, lo que es el tronco básico común, y pasamos a otro nivel, que es la paquetería de Aspen, donde quedamos que iban a ver contabilidad, nóminas y administración. Entonces tiene que ver con SAI. En SAI trabajas con tus clientes, tus proveedores, tus inventarios. Dicen que es parecido a Excel. No, no es igual que Excel.
Las tablas, pues sí son parecidas a Excel, pero se trabaja diferente. Las bases de datos se crean para recopilar información. Lo podemos usar, por ejemplo, para una base de datos de una escuela, donde concentren la información de todos los grupos. Podemos trabajarlo para, no sé, una empresa donde concentremos todos los clientes, todos los productos, todos los proveedores, hacer los movimientos de todos ellos. También lo podemos crear pues para, no sé, un centro de rehabilitación, podría ser también recopilar la información de los enfermos, medicamentos. Entonces su función básicamente es almacenar información. ¿Ya lo copiaron? ¿Lo que está ahí? ¿Cómo crees? A ver, ¿ya se ve? A ver, sálganse y vuelvan a entrar. O sea, ¿a ti tampoco te mostró Ángel? Sí, ¿a ti se te muestra la información, Karina? Sí, maestra, yo estoy viendo la información. Está perfecto. De hecho, ya la terminé de copiar. Gracias. Salte, Ángel. Debe de mostrarlo, ¿verdad? Access Data Base. Page. ¿Qué pasó con sus invitaciones de los datos? ¿Ya las escribiste? No. Mira, 5 minutos. Cualquiera diría que son muy importantes. Miren, tiene cosas en común. Estamos esperando a que copien los demás. Pero puedes mandar chat por Zoom. Siguiente. ¿Qué son los gestores de base de datos? Los gestores son un conjunto de programas. Más bien, son programas que permiten el almacenamiento, modificación y extracción de la información en una base de datos y sirven de interfaz entre la base de datos, el usuario y las aplicaciones que se utilizan. Por ejemplo, aquí tenemos ejemplos de gestores de bases de datos, que damos que son programas que se dedican al almacenamiento de información.
como es SQL Server, Postfix, PostgreSQL, SQL, MySQL, Oracle y Access. Entonces, el que ahorita van a ver es Access. Vamos a gestar información, vamos a almacenar información. Los demás, a excepción de Access, se trabajan con programación. Cuando ustedes ven PHP, ven un poquito de MySQL. Esto se trabaja en consola con un servidor que se llama Shan. Bueno, hay más servidores, pero aquí en especial trabajamos con Shan, con consola MS2 para crear las tablas y las bases de datos. Entonces, sí es diferente a Access. Access es más gráfico. Copienlo. Siguiente, entonces. Ahora, ¿qué es una base de datos? La base de datos es una colección de información organizada de forma que un programa pueda seleccionarse rápidamente. Entonces, es el almacenamiento de información. Los registros que vas a generar en tu base de datos. Hace rato mencionábamos que lo puedes emplear en escuelas, en empresas. En una escuela, recopilar la información de los grados. No sé, recopilación de una secundaria, ¿no? Los primeros que hay, los segundos, el segundo A, segundo B, segundo C, segundo D. Tener recopilada toda esa información. Ahora que hay un pequeño detalle. Si no tienes tablas, no puedes trabajar con lo que sigue. No vas a poder trabajar con consultas, formularios, informes, macros. Entonces, forzosamente debes de tener tus tablas para poder trabajar con Access. Entonces, si igual tienes tus tablas, pero no tiene registro las tablas, o sea, las tablas están vacías, pues tampoco vas a poder trabajar, porque forzosamente necesitamos registros para poder hacer lo que vamos a realizar, que vienen temas como relaciones, aplicar filtros también, por ejemplo, crear un informe, un formulario. Entonces, sí necesitamos nuestras tablitas para poder llevar a cabo los objetos que vamos a ver después. ¿Está?
Siguiente. ¿Cómo vamos a entrar a Access? Windows R, MS Access o inicio búsqueda Access. Trabaja diferente, ¿eh? Es MS Access. Le damos Enter. Nos abre Access. Y ahí nos vamos a quedar, porque ahí sí ya desconoce. Ok. ¿Cómo se crea una base de datos? Chicos que tienen libro. Para eso es el libro. Ahorita lo estamos haciendo así porque Karina también. Pero realmente lo que queremos con esto es que sea más rápido y agilizar el proceso con su libro. En la página 3, los que tienen su libro a mano, ya no es necesario que anoten lo que está en la presentación. En la página 3 viene el proceso para crear una base de datos. Dice, haz clic sobre archivo, haz clic sobre nuevo, 3, haz clic sobre la base de datos en blanco, escribe el nombre del archivo para la base de datos y da clic en crear. Ojo, esta base de datos la vamos a usar durante todo Access. O sea, que si pierdes tu base de datos, tienes que volver a hacer tus tablas. Tienen que cuidarla mucho. ¿Está? Entonces lo que vamos a hacer es entrar a Access. Siguiendo las instrucciones del libro, dice que seleccione base de datos en blanco. Aquí ustedes pueden indicarle dónde la van a almacenar. Aquí ya me da una ruta. Dice que se va a guardar en documentos. Yo puedo cambiar la ruta. Le doy clic en la carpetita y le puedo indicar que la quiero que se guarde en videos. Aquí le voy a poner el nombre de la base. Base de datos, por ejemplo, Carolina, ¿no? Aquí la ponemos Carolina. Le indicamos aceptar, pero antes de, sí. Entonces aquí le damos a aceptar. Se crea su base de datos. Le indicamos crear. Y este es el entorno gráfico de Access. Es diferente a lo que ya habíamos visto. Es totalmente diferente a Word, a Excel, a PowerPoint. Se trabaja diferente. A ver, ahora creen su base de datos en blanco de ustedes. Voy a pasar a checar. Me avisas, Karina, si se te complica.
siguiente. Ok, entonces ahora vamos a ver los objetos que maneja Access. El primero es tablas, es con el que vamos a empezar a trabajar. Se trabajan 2 semanas con tablas. Consultas, en una semana vemos consultas, posteriormente vemos formularios, informes. Macro se trabaja dentro de formularios. Entonces, módulos, ya no trabajamos con módulos en estas nuevas versiones. Eso quiere decir que los objetos que maneja Access son estos de aquí. Tablas, consultas, formularios, informes y macros. Estos sí los tienen que anotar. La tabla es la parte principal de Access. Es el objeto con el que se trabaja durante todo Access. Si no tienes tablas en Access, no puedes trabajar lo demás. Entonces, como lo dice aquí, es el objeto principal de una base de datos y está compuesta por campos. En Access, las columnas se llaman campos y las filas se llaman registros. Entonces,
Cuando yo les diga inserta 3 campos, ¿qué tienen que insertar? 3 columnas. Si les indico que agreguen 5 registros, van a agregar ¿qué? 5 filas. Aquí tienen otro nombre. Acuérdense que hay examen, ¿no? Uy, ¿qué no tiene ahí? Siguiente. ¿Cómo se crea una tabla en vista hoja de datos? Se crea una tabla. Tenemos dos formas. Tabla, que es vista hoja de datos, y diseño de tabla. Prácticamente vamos a trabajar en diseño de tabla. En sí, para crear una tabla de forma general, hay que crear categoría tablas, tablas. Estas preguntas son claves, porque son preguntas. Que ustedes crearon su base de datos, pero no, pero ya automáticamente se las genera como en Excel. Cuando te abres un libro electrónico en Excel, ¿qué sucede? Que ya te da una hoja de cálculo para aquí. Siguiente. ¿Cómo se guarda una tabla? Antes de guardar la tabla, tenemos que ver cómo se crea una tabla en vista hoja de datos. Está en la página 24 del libro. ¿Cuáles son los pasos, Carla? ¿Tú qué tienes el libro? Página 24. 24. Los pasos. Da clic en la pestaña crear.
posteriormente les voy a dictar, ya ustedes lo tienen que hacer solitos. Ahorita es la muestra de cómo deben de generar. Por ejemplo, yo les decía que cuando ustedes crean una tabla en blanco, ya les da una por default. Dice que ya aparece el ID, aquí está el ID. Lo que voy a hacer es darle clic donde dice haga clic para agregar. Voy a seleccionar el tipo de dato, en este caso texto corto, porque voy a colocar nombre del proveedor. Ahí está, le damos enter. Coloco el siguiente campo. En este caso, texto corto, igual va a ser nombre del contacto. Ya está. Le doy clic. Ahora voy a colocar moneda, porque este va a ser cargo. O sea, ¿cuánto le van a cobrar? O cuánto, más bien, cuánto nos va a cobrar el proveedor. El siguiente lo voy a seleccionar como texto largo, que va a ser dirección. Así es como se crean las tablas en Access, en hoja de datos. El ID no tienen que llenar nada, es autonumérico. Ya aquí ya voy a poner el nombre del proveedor, nombre del contacto, el cargo, lo que se va a pagar, la dirección y ya está. Primero vamos a hacer esto. Karina, ¿sí le entendiste cómo? Para que lo copies. Ok. Sí, maestra, A ver, gracias. vamos con la Creo primera. que sí. Regresa. ¿Sí quedó, Karina? ¿Ya creaste tu tabla? Vamos a regresar a Zoom y ahora sí, vamos con las formas de guardar una tabla. Hay varias formas. En el libro está en la página 25. En el caso de Carla, puedes anotar ahí las otras formas. Ya tienes una, que es la de el icono de guardar. Falta la de clic derecho sobre la pestaña, control G. Entonces agregaríamos esa. En el libro ya viene, ¿eh? En la página 25. Te puedes anotar ahí en la página 25.
A ver, vamos a ver. Aquí me dice en el libro, da clic derecho sobre la pestaña de la tabla y da clic en guardar. Entonces, lo que tengo que hacer es donde dice tabla 1, dar clic en guardar, se coloca el nombre de la tabla y ya está. Esa es una. La segunda es en el icono del disquete. Se coloca el nombre y aceptar. La tercera dice que es control G. Cuando yo presiono control G, aparece el mismo cuadrito. Y hay otra forma, archivo, guardar como. Pero aquí tenemos dos opciones, guardar base de datos como y guardar objeto como. ¿Cuál seleccionaría? El segundo, porque es un objeto. ¿Cómo se va a llamar la tabla? Se va a llamar proveedor. Ahora, ¿qué diferencia hay? Que ya le voy a dar a aceptar. Ya tiene el nombre. Me voy a regresar a archivo. Vamos a suponer, por ejemplo, que como hoy no vino Jesús y Ángel es tan buen compañero que le pasa su base de datos, lo que Jesús puede hacer es seleccionar base de datos como. Darle clic aquí, le cambiamos el nombre, ya no va a ser Ángel, ahora va a ser Jesús. Aquí yo le puedo poner Jesús. Y puede reutilizar la base de datos de Ángel. Y ya, así quedaría, ¿sí? O sea, esa es la diferencia en archivo, puedes guardar tu base de datos